Buenos días, alumnos. En la clase pasada mirábamos lo que era lo práctico de los costos, y entonces hemos visto cómo contabilizar una empresa que fabrica productos. Ahí veíamos que para fabricar entonces teníamos lo que era materiales, material directo, mano de obra directo, y costos indirectos de fabricación, o CIF. Y después todo esto pasa por un proceso de transformación en el inventario de producción en proceso, y al final vos obtenés los productos terminados, y obviamente ya después haces la venta de esos productos. Y mirábamos el estado de costos, producción y venta, que es el estado financiero que se añade a las empresas que fabrican. Entonces de ahí resulta lo que es la contabilidad de costos, porque íbamos de atrás hacia adelante para aprovechar la clase presencial siempre con ejercicios y las clases virtuales con parte teórica conceptual. Entonces hoy veremos la parte conceptual que tiene que ver con los costos, pero digamos que el examen lo vamos a hacer basado en un ejercicio como el anterior. La contabilidad de costos es una parte, es una rama de la contabilidad general o financiera que tiene que ver, voy a ver a alguien. Entonces, la contabilidad de costos es una rama de la contabilidad general o la contabilidad financiera que va a tratar de registrar, cuantificar, clasificar todo lo que tiene que ver con el proceso de fabricación de un producto, el proceso de producción. Porque yo le decía, la contabilidad financiera va en relación por lo general a la compraventa de productos, y esa es la diferencia, porque en contabilidad financiera vos ya compras un producto elaborado, terminado, y entonces lo revendés. Por eso es que, si nos acordamos, teníamos el famoso inventario y dos formas de registrar ese inventario. Si se acuerdan, en primer año era el inventario analítico y el perpetuo, que en uno de ellos la diferencia es que usas muchas cuentas, que las compras en una cuenta T aparte, devoluciones sobre compra otra, devoluciones sobre venta otra cuenta T, venta otra cuenta T, devolución sobre venta otra cuenta T, devolución rebaja sobre venta otra cuenta. Entonces se te hacen un montón de cuentas. Y la otra forma de contabilizar el inventario es que por medio de una sola cuenta de inventario. Entonces ahí vos contabilizás todo lo que tiene que relacionado con la compra de mercancía. Entonces en esa misma cuenta T de inventario vos contabilizás las compras, ahí mismo las devoluciones sobre compra, las rebajas sobre compra, el costo de venta, es decir, toda la contabilidad que tiene que ver con compra-venta de mercadería se va a registrar en una sola cuenta de inventario. Y en el inventario analítico vos abrís una cuenta diferente para cada una de las operaciones que se van haciendo. Por eso es que en el inventario analítico al final vos tenés un montón de cuentas T, porque para cada cosita, cada operación vas abriendo una cuenta T diferente. Y si se acuerdan, o tal vez ya no se acuerdan mucho, que en el analítico
al final teníamos un estado de resultado largo, le decíamos, porque en ese estado de resultado teníamos ventas, menos devoluciones sobre venta, menos rebajas sobre venta. Después tenemos inventario inicial, compras, gastos de compra, devoluciones sobre compra, inventario final y hasta después el costo de venta. Mientras que en el inventario perpetuo, entonces tenemos un estado de resultado más sencillo, porque decía, todo se concentra en una sola cuenta de inventario y cada venta tiene su costo de venta. Entonces ahí vemos un estado de resultado más pequeño, que es como el que nosotros hacemos actualmente en los ejercicios. Solo tenemos venta menos costo de venta. Eso es igual a la utilidad bruta. Entonces ese estado de resultado más cortito lo usamos con el inventario perpetuo. Y es el que usamos actualmente porque el inventario perpetuo es el que más se usa en la vida real. Porque te permite saber tu costo de venta en todo momento. El otro, que es el analítico, ese se enseña en clase y puede que algún tipo de empresa lo utilice, pero tiene muchas desventajas. Entonces, digamos que por eso les digo a los alumnos en tono de broma que es mejor pues que no se utilice el más largo, que es el más difícil, sino que en la vida real el más pequeño. No sé si ustedes se acuerdan de esa parte de los dos tipos de registro de inventario. Eso es sí de primer año, una clase de primer año. Pero, como dije, el estado de resultado que más se usa es el que nosotros llevamos a la práctica. Porque en la práctica cada venta tiene su costo de venta. Entonces es la contabilidad financiera. Ahora, en la contabilidad de costo es súper diferente porque aquí estamos fabricando, no estamos comprando. Entonces digamos que partimos de cero. Y ahí es donde primero necesitamos materiales. Que el material, cuando montamos una compañía, puede existir un inventario inicial de materia prima, puede existir. Solo en el caso de que uno de los socios haya aportado materia prima como capital. De lo contrario, no va a existir inventario inicial. ¿Por qué? Porque debe de empezar con compra. Compra de materiales. Obviamente, si vas a fabricar un producto, lo primero que necesitas es material. Entonces, al inicio, el inventario inicial de materiales solo va a existir si un socio lo aportó. De lo contrario, hay que comenzar a comprar materiales. Ahora, ustedes ya vieron cómo es el estado de costo, producción y venta, y ahí siempre vemos inventarios iniciales, inventarios finales. Si ustedes se acuerdan, tenemos inventario inicial de materia prima, inventario final de materia prima, inventario inicial de productos en proceso, inventario final de productos en proceso, inventario inicial de productos terminados, inventario final de productos terminados. Entonces, todos los inventarios tienen inicial y final. En eso debemos de estar claros, sí, que siempre tu inventario inicial del mes anterior es tu inventario inicial del mes que estás trabajando. Porque digo, partimos de cero, o de que un ejemplo, si comenzamos la compañía en enero de 2022, entonces inventario inicial de materiales, solo vamos a tener si el socio aportó, si no, eso va a ser cero. Vamos a comenzar cero inventario inicial de productos en proceso, cero inventario inicial de productos terminados. Al finalizar enero, nosotros vamos a cerrar con un inventario final de materiales, porque ya compramos. De eso que compramos, nosotros usamos. Cuando nosotros usamos materiales, ¿qué es lo que hacemos contablemente? Lo pasamos a la producción en proceso, el material directo. El material indirecto lo pasamos a los CIF, lo que vamos ocupando. ¿Por qué? Porque nos tenemos que hacer a la idea
Que si tenemos material, entonces tenemos una bodeguita, grande, pequeña o grande. Entonces ahí vamos a ir ingresando todo el material que vayamos comprando. Pero los que están trabajando en la fabricación del producto, entonces nos van pidiendo, necesitamos tantos materiales. Entonces esa entrega de materiales de bodega a las personas que están fabricando, esa cantidad es lo que nosotros hacemos el registro contable de sacarlo de inventario de materiales y mandar a inventario producción en proceso lo directo y así lo indirecto. Entonces ahí va a haber un movimiento de esa cuenta de materiales y suministros y al final lo que me queda es el inventario final, lo que yo compré menos lo que yo trasladé al proceso o al CIF. Entonces ahí yo determino mi inventario final de material. En el caso de producción en proceso, entonces si iniciamos como en el ejemplo que estoy dando, en cero, porque vamos a comenzar a producir, pero ya pasamos ahí a la producción en proceso para fabricar el costo del, ¿qué pasamos? El material directo, la mano de obra indirecta y los CIF. Entonces al final puede que yo fabrique todos los productos o toda la orden que yo supuse que iba a ser 5.000 juguetes, lo hice todo, entonces eso me va a quedar en cero. Pero ¿qué pasa? Al final del mes solo tuve 4.000 productos terminados, 1.000 me quedan todavía en proceso, le hace falta, digamos, una parte de ese producto, entonces eso me tiene que quedar en proceso. Yo solo voy a trasladar al inventario de productos terminados los productos que ya están listos, disponibles para venderse. Entonces ahí con eso es que yo voy a ver cuánto me queda de saldo final en el inventario de la producción en proceso. Y en productos terminados, entonces va a caer todos los productos que ya están disponibles para la venta, que yo pasé del proceso al terminado, y de ahí yo voy a vender, que puedo venderlos todos, entonces me queden cero. Pero si no yo vendo todo, entonces ahí me van a quedar ciertos productos que no logré vender ese mes. Y así determinamos el inventario final de productos terminados, porque estas son las cuentas clave. Porque si ustedes que ya han visto los costos y los de administración, por ejemplo, entonces ya han visto varias técnicas para registrar la contabilidad de costos, porque hay varias técnicas. Está lo que es la órdenes de producción, está el coste ABC, está el costo por proceso. Entonces, dependiendo de esos tipos de técnicas, pero siempre mantenés lo esencial, digamos, lo primordial. Y siempre que vas a tener estas cuentas de inventario de materiales, de inventario de producción en proceso y de inventario de productos terminados. Esas son las cuentas clave. Aunque usted, la técnica que use, esas son las cuentas que siempre vas a usar en cualquiera de producción en proceso, órdenes de producción. Siempre son las cuentas clave dentro de la contabilidad de costos. Siempre, aquí como dice, los propósitos de la contabilidad de costos: generar informes para medir la utilidad, proporcionando el costo correcto; valorizar el inventario para el estudio de situaciones financieras; suministrar información para ayudar a ejercer el control administrativo; proporcionar información para la toma de decisiones referente a la planeación estratégica. Entonces aquí vamos a que cuáles son los elementos del costo. Eso ya lo sabemos, que son los materiales. Primeramente tenemos materiales, necesitas materiales. Entonces el material puede ser directo y puede ser indirecto. El material directo es aquel que está ligado proporcionalmente o directamente con la fabricación del producto. Y el material indirecto es aquel que forma parte del producto, pero que no está
directamente, por eso está indirecto, la misma palabra lo dice. Y es como, por ejemplo, algo sencillo como una silla, que la silla, el material directo que vos podés ver eh, directamente en el producto es la madera. Pero hay un tipo de material indirecto, por ejemplo el barniz, la lija con que lijaron y le dieron los términos de acabado a ese producto. Entonces ese es material indirecto. Entonces, el que está proporcionalmente directo con el producto, que vos lo podés ver, que podés decir, ese producto está hecho de ese material y vos directamente lo ves. Entonces ese es el material directo. El material indirecto es aquel que en algunos casos ni se ve, por ejemplo un tornillo, pero que es necesario para la elaboración de ese producto. Después tenemos el segundo elemento del costo, que es la mano de obra. Porque si bien es cierto, vos necesitas materiales, entonces necesitas alguien para poder manipular, transformar ese material, y ahí es donde entran las personas, que hoy en día podemos decir, también hay maquinarias utilizadas dentro de los procesos productivos, y eso podría traducirse en un costo de mano de obra. O seguimos utilizando personas, porque también mucha maquinaria necesita que la persona la dirija o le dé cierto acceso. Entonces siempre vas a necesitar personas. Entonces ahí tenés, ahí vamos a clasificar siempre la mano de obra como el material directo e indirecto. Entonces la mano de obra directa va a ser la que está relacionada directamente en la elaboración del producto. Entonces, por ejemplo, si nos vamos a una zona franca, ahí los operarios serían la mano de obra directa. Si estábamos hablando de la silla, entonces el carpintero es ebanista, algo así se llama también, es el que está directamente manipulando la madera y haciendo el producto, elaborando directamente el producto. Pero también aquí hay personas que se necesitan dentro del proceso productivo, pero que no están directamente transformando materia prima en producto. Y es ahí, por ejemplo, que vemos a un contador. El contador se necesita en el negocio para que lleve las cuentas, pero no está en ningún momento el contador dentro de la fábrica manipulando madera, por ejemplo en la silla. En otros procesos, como el de la zona franca que decía, entonces ahí tenemos, por ejemplo, supervisores. El supervisor, por ejemplo, no está en la máquina elaborando la camisa, la prenda de ropa, pero es necesario que esté, porque ahí hay una línea de producción, y entonces tiene un gran valor que esté ahí, porque está, digamos, buscando cómo cumplir las metas en ese caso de producción, y obviamente viendo que el producto sea de calidad, lo que se está fabricando. Entonces es necesario de que exista dentro de esa línea de producción, pero no está directamente en la elaboración del producto. Entonces ahí tenemos la mano de obra indirecta. Y por último, el tercer elemento de costo son los costos indirectos de fabricación, que llamamos CIF. Entonces los costos indirectos de fabricación son aquellos que igualmente se necesitan dentro de la elaboración del producto, y como su palabra lo dice, están indirectos. Por eso aquí entra el material indirecto y la mano de obra indirecta. Pero tenemos otro tipo de CIF. Si nos vamos a que es una empresa de fabricación, entonces necesitamos un espacio para fabricar, que es lo que nosotros llamamos comúnmente, decimos, la fábrica. Pero la fábrica, cuando hablamos de fábrica, si nos vamos a un espacio, ese espacio de eso que llamamos fábrica debe de tener oficina. La oficina de administración, si hay oficina de venta, y todo lo que tiene que ver, digamos, meramente donde van a estar ubicados las personas que están fabricando el producto, es meramente la fábrica.
Entonces, necesita ese espacio necesita ventilación, necesita luz eléctrica porque no van a trabajar a oscuras. En algunos casos, dependiendo del tipo de producto, entonces necesitas tal vez internet, la maquinaria, en muchos casos maquinaria. Esas maquinarias se van a depreciar porque ya sabemos que son activos fijos. Entonces esa depreciación de esa maquinaria va a entrar dentro de los CIF. Otra parte que muy comúnmente podríamos encontrar es que lo que estamos llamando como fábrica y todo el negocio o la compañía no es de tu propiedad, no es de propiedad de los dueños, sino que se arrienda. Entonces ahí ese arriendo vos lo tenés que dividir. Aquí entramos, si se acuerdan, creo que alguien quiere entrar. ¿O no? Así. Si se acuerdan, en contabilidad general, en 1 y 2, nosotros vamos a que decimos, hablábamos de contabilidad financiera y era un espacio de una empresa donde la empresa iba a estar dividida en un departamento de venta y un administrativo. Entonces siempre decimos aquí que, por ejemplo, el recibo de los servicios básicos o el arriendo de la oficina, llamémosle espacio oficina, entonces es solo uno. Porque vos con el arrendador no le vas a decir, yo aquí voy a estructurar el 20% en venta, el otro en administración, cuánto vale por venta, cuánto vale por administración. Eso no se hace. Vos vas a negociar un espacio de tantos metros. Entonces viene vos como empresa que vas a dividir tu espacio en cuanto corresponde a departamento de ventas según cuántos vendedores tengas. Puedes tener solo una oficina pequeña. Y después lo demás va a ser todo lo administrativo, porque lo administrativo ya sabemos que empieza por la recepción, sea el cajero, después el contador, el gerente, el administrador. Entonces, desde el primer año ya sabemos que un negocio, la mayor parte la absorbe un departamento de administración, porque son más personas dentro del departamento administrativo que en el departamento de venta. Y así vos vas a distribuir, por ejemplo, ese arriendo en cuánto le corresponde a administración y cuánto le corresponde a venta. Puede ser un 70%, ejemplo, pagas $1,000, entonces esos $1,000, el 70% lo contabilizas como gastos administrativos y el 30% como gastos de venta. Eso era en contabilidad financiera, eso ya lo debemos de manejar. Ahora, cuando estamos hablando de una fábrica, una empresa de producción, entonces allí el espacio ya es otra cosa, porque lo que vos vas a arrendar, en el caso de que arrendes, entonces allí, bueno, empezando que necesitas un espacio más grande. Y aquí vas a dividir en cuánto es lo que vas a ocupar, donde vas a ubicar a todas las personas que van a estar en la producción. Y después sería el departamento de administración y el departamento de venta. Entonces aquí en contabilidad de costos le añadimos lo que es la parte de producción, la parte de la fábrica, que en este caso es lo más importante. Ya no es el administrativo como en la financiera, en la de comercialización. Aquí lo más importante o lo más grande a la hora de estructurar va a ser la parte de la fabricación. Entonces aquí vas a dividir en 3, que sería ese arriendo, que podríamos aquí, un ejemplo, ponerle unos $5,000. Entonces esos $5,000 vos vas a dividir, qué sé yo, un 50% para producción, un 30% para administración, un 20% para venta. Porque al final, como en la comercialización, vos necesitas vender, pero también en la producción debes de tener un momento de venta. Porque igual,
todo eso que estás fabricando, entonces vos necesitas venderlo. Entonces ahí vas a necesitar siempre tener un departamento de venta. Entonces ahí vas a dividir estos costos que digo que son generales y que, por ejemplo, en el caso de la energía, tampoco una Fenosa te va a hacer un medidor para una oficina, el otro medidor para la otra. No, te va a llegar un solo recibo. Y ahí vos como contador o con el administrador ya decidiste qué proporción es la que abarca los departamentos que vos tengas, y en este caso ya sabemos que es la producción. Entonces, hablando contablemente, si nos vamos a un recibo de energía que ya tenés estructurado, entonces ese total, ahí cuando vos lo pagues, entonces vos lo contabilizás. El 50%, ¿a dónde lo vas a ingresar lo de producción? En CIF, en costos indirectos de fabricación. El 30%, ¿dónde lo vas a contabilizar? Gastos de administración. El otro 20%, gastos de venta. Entonces, contablemente, ahí está la correcta contabilización. Por eso es que estamos diciendo de los CIF. O sea, CIF, necesitas CIF también para poder producir. Entonces, las tres cosas que necesitas, o los tres elementos, son el material, la mano de obra y los CIF. Algo muy importante en contabilidad de costo, aquí ya estamos hablando de costo y gasto. Y estamos hablando de costo de producción y venta, y por eso es que añadimos un nuevo estado financiero, que es el estado de costo, producción y venta. Entonces, siempre haciendo las comparaciones con la contabilidad financiera o una contabilidad que comercializa productos, entonces vámonos hacia atrás. ¿Qué teníamos en una empresa comercializadora? Teníamos que compra y revende. Entonces ahí nuestro costo de venta era algo tan fácil como saber a cómo adquirimos nosotros la mercadería. Y entonces eso nos determinaba a nosotros nuestro costo de venta. Sencillo. Si compramos, yo creo que ponía antes un ejemplo, compramos televisores a 3.000 córdobas y los vendemos a 5.000. Obviamente tenemos un costo de adquisición de 3.000, pero que después yo le tengo que añadir un margen de ganancias, que en estos casos, que en este ejemplo serían 2.000, para poder tener rentabilidad en el negocio, y los doy a 5.000. Pero cada que yo venda televisores, entonces mis ventas van a ser a 5.000, pero el costo de esa venta va a ser a 3.000 según los productos que yo estoy vendiendo. Si nos vamos con uno, entonces yo vendo un televisor en 5.000, entonces mi venta son 5.000. Pero ¿cuál es mi costo de esa venta? 3.000 córdobas. Y mi ganancia, 2.000. Obviamente es una ganancia bruta, una utilidad bruta, porque después vos le tenés que restar todos los gastos operativos, llámese de venta o de administración, en una contabilidad financiera, en una empresa comercializadora. Ahora, en la contabilidad de costos sabemos que no es tan sencillo como eso, porque aquí está fabricando. Ya vemos que para poder llegar al costo de venta, vemos una estructura compleja, bastante compleja, de lo que es un estado de costo de producción y venta, donde si vemos empieza con un inventario inicial de materia prima, después tiene que ver todo cómo se mueve la materia prima, inventario final, y con el costo del material directo utilizado, hasta que llegas a los costos primos, que sería lo material directo más la mano de obra directa. Después le sumas los CIF y tenés el costo de producción, y después vas jugando con sumarles el inventario inicial de productos en proceso, después le restas el inventario final de productos en proceso, después le sumas el inventario inicial de productos terminados, y por último le restas el inventario final de productos terminados. Entonces vemos que aquí ya es completamente diferente la contabilidad, y por eso es que contabilidad de costo es más compleja. Es más fácil trabajar en una empresa comercializadora que trabajar en una empresa de producción. Ya desde ahí vemos que
cuál es más fácil de las dos. Y aquí debemos de tener especial cuidado en lo que es registrar la contabilidad, en que una cosa es un costo y otra cosa es un gasto. Los costos son erogaciones, como dice aquí, que reportarán un beneficio presente o futuro, por tanto son capitalizados, es decir, se registran como activo. El costo se convierte en gasto cuando el beneficio es utilizado. Y los gastos son la porción de activos o los desembolsos de efectivo que han contribuido al esfuerzo operativo de un periodo. Entonces nosotros necesitamos producir, y esa producción a nosotros nos va a generar gasto, nos va a generar un costo. Primero el costo nos va a generar fabricarlo. Y aquí cuando hablamos de costo, no es más que sumar el material directo, la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación. Tan sencillo como eso. Obviamente ya sabemos que detrás de eso hay muchas vueltas contables, como es registrar primero el material directo, después el indirecto a los CIF, la mano de obra registrar la directa en proceso, después los CIF, si hay otro CIF, irlo registrando uno por uno. O sea que lleva tiempo ir haciendo cada cosa, pero al final es esas tres cosas lo que determinan a vos cuál es tu costo de producción. Y ese costo de producción es lo que te, en palabras sencillas, lo que te costó producir ese lote de producto. Pero después viene la parte de gasto, que son, como le llamamos, los gastos del periodo. Es lo que vos necesitas para poder operar. Entonces, para poder operar, vos es que si nos vamos a algo tan sencillo como que si vos estás produciendo, pero ¿qué pasa? Tenés el área de fabricación, bueno, sacaste los productos, pero esos productos ahí se quedan. Vos necesitas a alguien que lleve el control de los productos, necesitas un gerente que vea toda la parte de la compañía, necesitas a alguien en recepción que llegue a consultar, a visitar, a comprar, necesitas un cajero, que sea la parte de todo lo que tiene que ver con el dinero de la venta, facturación. Entonces vos necesitas una estructura. Y como decíamos también, que necesitas vendedores, porque de nada te sirve estar fabricando un producto sin que haya una persona que esté viendo toda la parte de estrategias de venta, de mercadeo, porque si no, no vas a vender. Entonces vos necesitas todo esto departamento que obviamente a vos como empresa se te convierten en un gasto, pero es un gasto, digamos, entre comillas, necesario, porque lo debes de tener esos departamentos. Entonces, esta es la parte de los gastos. Y una parte muy importante en lo que es la toma de decisiones es el momento de añadir ese margen de ganancia. Porque si vemos con el televisor, que estoy dando como ejemplo, que si lo compro en 3.000 y lo doy en 5.000, y ahí puedes tener una utilidad de 2.000, que dirás vos, ah, sí, me gané 2.000, pero ya sabemos que le tenés que restar todos los gastos que tenga. Bonito es que se quedara ahí, pero ya sabemos, o sea, todo el que tiene un negocio ya sabe, o una empresa, el que maneja la empresa debe de saber que después vienen todos los gastos. Y lo digo, pasa en no sé, fíjense que un alumno me contó que su papá llevaba una contabilidad de un negocio aquí en Jinotepe. Y lo que me daba curiosidad, y a él también, por eso me contaba, es que su papá dice que la persona, la dueña del negocio, le pidió que solo le llevara las cuentas hasta la utilidad bruta. Pero yo digo, bueno, solo que el dueño del negocio esté consciente de todos los gastos que le genera su negocio,
y como para vos, digamos, estar engañado con una utilidad que no es real. Porque si vos te quedas con una utilidad bruta, entonces eso, somos conscientes los que ya estudiamos una carrera administrativa, que eso es una locurita, a menos que él solito lo haga y que tal vez no quiera que la persona que le lleve la contabilidad se dé cuenta de su verdadera utilidad o pérdida, porque yo analizando, con él, yo miraba y decía, o decíamos, parece que este negocio más bien tiene pérdida en vez de utilidad con las suposiciones de gasto que hacían. Entonces, todo el negocio debe de saber que primero tiene costos, que en una empresa comercializadora, vuelvo y repito, es tu compra, a cómo tu mercadería que compraste, a cómo la compraste, y en una empresa de fabricación vemos que es el costo del material, la mano de obra y los CIF, pero que después de eso viene una serie de gastos que vos necesitas restar, porque si estamos hablando, de, por mucho que vos digas, no quiero tener gasto, empezando, por lo general siempre empezamos con una renta de un local. Entonces ahí ya te genera un gasto y es un gasto fijo y un gasto que jamás podés sacar, porque, o sea, no es que un mes diga, vos no voy a pagar, eso siempre lo debes de pagar. Y después vemos que, ya hablando de empresa, entonces tenemos personal, yo necesito personal. Y entonces todo eso me genera una serie de gastos. Y vamos que al momento, por ejemplo, en una empresa de fabricación, pongámosle que, al momento de vos determinar tu margen de ganancia, debes de meter en cuenta toda tu estructura de costo y de gasto. Porque, vamos, si vos pones un margen de utilidad muy pequeña, teniendo unos costos o gastos altos, porque podríamos verle en los gastos que vos tengas un montón de personas, que vos digas, ay, yo le quiero dar trabajo a medio mundo, entonces llenes la fábrica o la empresa de trabajadores. Entonces a vos no te conviene en ningún momento, porque eso se va a traducir en aumentar un margen de ganancia para poder mantener una estructura de costo alto y que al final vos tengas un precio muy alto de tu producto y nadie te lo vaya a comprar. Porque a la hora de margen de ganancia, que sería la parte de toma de decisiones y en lo que más les competiría a ustedes que no van a ser contadores, es revisar las estructuras de costo y de gastos de una compañía y ver cómo está, lo que es la determinación del precio de venta. Porque tienes no solo, un precio alto dependiendo del producto que vendas o qué tanta calidad tiene tu producto para que vos lo tengas con un precio muy alto. También entra en juego la competencia, también entra en juego los productos sustitutos, porque vos puedes decir, tengo este producto que nadie más lo vende y tal vez hay un producto, similar, que a la persona le va a satisfacer la misma, necesidad que le va a satisfacer tu producto. Entonces ahí van a entrar en juego muchísimas cosas al momento de determinar, tu precio de venta. Pero siempre vos lo vas a hacer tomando en cuenta la competencia, tomando en cuenta los productos sustitutos y sobre todo tu estructura de costo y gasto. Porque si no, entonces, va directamente al fracaso o la quiebra. Aquí nos da algunos, conceptos generales del costo, como costo de producción. Costo de producción, ya sabemos, son los tres elementos del costo. Los tres elementos del costo son los que acabo de explicar, porque ya expliqué que tienen que ver con los materiales. Aquí ustedes pueden leer la parte conceptual, material directo, material indirecto, la mano de obra, que también la clasificamos en dos, la mano de obra directa, la mano de obra indirecta, y por último los costos indirectos de fabricación. En esto de conceptual, nosotros no debemos de olvidarnos nunca
que en la contabilidad de costos son 3 los elementos del costo. Con eso por lo menos indica que vos sabés generalidades de costos. Si no sabes eso es como que vergonzoso, pues. Pero por lo menos saber los 3 elementos del costo, que es lo fundamental en la contabilidad de costos, y vemos que es lo que determina cuánto fue tu costo de producción. Es sencillamente la suma de esas 3 cosas que, como les decía, contablemente pues a veces dependiendo del giro de negocio de la empresa, lo que fabrique, porque no es lo mismo fabricar una silla que fabricar un avión, obviamente. Entonces, ¿qué tan compleja se puede volver la contabilidad? Pero al final es eso, es resumir los 3 elementos del costo, sumarlo y con eso determinar cuánto me costó mi producción, que al final yo necesito saber mi costo unitario, y entonces eso es tan sencillo también, es como dividir el costo total de producción entre las unidades fabricadas. Entonces, el costo de producción es la suma de material, mano de obra y SIF que yo utilicé en la fabricación de esos productos. Y al final a mí me resultaron 1000 unidades, 5000 unidades, 10.000 unidades. Y entonces el costo unitario es algo tan sencillo como dividir ese costo total entre las unidades fabricadas. Y así sé, y así conozco cuánto me cuesta cada una de esas unidades. Porque ahí viene ya la parte que les estaba diciendo de sumarle el margen de ganancia, de utilidad, y ponerle un precio de venta, que es el precio que yo le voy a ofrecer al cliente. Aquí al final está lo que es, hay muchas clasificaciones de los costos, se clasifican de acuerdo a muchas funciones. Primero aquí vemos de acuerdo con la función en la que se originan, podemos clasificar de producción. Entonces ya sabemos de producción que tenemos los 3 elementos del costo: la materia prima, la mano de obra y los gastos indirectos de fabricación o costos indirectos de fabricación, sí. De distribución o venta son los que se incurren en el área que se encarga de llevar el producto hasta la empresa, hasta el consumidor, y entonces aquí es el gasto de venta. Esto digamos tiene que ver meramente con el gasto de venta, y es lo que explicaba que toda empresa necesita un departamento de venta que es quien se va a encargar de promocionar el producto, las estrategias de marketing, la publicidad. Entonces, porque si no, no vendes. Entonces siempre necesitas un departamento de venta. De administración, entonces ya sabemos los gastos administrativos, y yo digo, siempre debes de tener una estructura administrativa en una empresa, porque sin eso no funciona. O sea, ¿cómo vas a tener una empresa sin un gerente, sin un contador? Entonces, ¿quién va a llevar el control de la finanza? Entonces, si, por eso decía, son gastos necesarios, lo debe de tener toda empresa, o toda persona que quiera tener una empresa ya sabe que va a tener gastos administrativos. Y los gastos de financiero o financiamiento son los que tienen que ver con el uso de recursos. Ya sabemos que los gastos financieros no son un departamento como el de ventas administrativos, sino que los financieros tienen que ver primeramente con que toda empresa tiene cuenta bancaria, y toda cuenta bancaria vos te origina gastos financieros que tienen que ver que el banco te cobra por todo, como decimos. Si vas a hacer una transacción, si vas a comprar una chequera, una transferencia bancaria, lo que vayas a hacer, el banco siempre te está cobrando. Y también aquí en financiamiento podemos asociarlo directamente con lo que tiene que ver con préstamos. O sea, una empresa, ya sabemos que si estamos hablando de una empresa, la mayoría recurre a créditos bancarios, lo más común. Entonces eso a vos te origina pagar un interés, y eso es lo que llamamos como gasto financiero. De acuerdo al tiempo podemos clasificar en costos históricos, son los que se producen en un determinado periodo al ser consumidos o incurridos.
y predeterminados son los que se estiman con base estadística. Entonces aquí puedes tener un costo histórico, es el costo que ya se dio dentro de la compañía y que sirve para el siguiente, que sería el estimado, que es cuando vos proyectás cuánto te va a costar tu producción. Podríamos poner un ejemplo con el costo por orden, que es, por ejemplo, que a vos te pidan, ejemplo, 10 roperos. Entonces esos 10 roperos, vos podés costear cuánto te va a costar esa producción en base porque vos ya anteriormente has fabricado esos roperos. Entonces vos determinás, estos 10 roperos me van a costar tanto. Entonces el estimar es un predeterminado y el histórico es el que ya se causó y con el cual vos podés realizar el estimado. De acuerdo al volumen, podemos ver costos variables, son los que cambian con el nivel de producción. Por ejemplo, aquí nos dice la materia prima, porque si no es lo mismo, vas a producir 10 roperos que vas a producir 100 roperos. Entonces, necesitas menos materia prima, necesitas más materia prima. Ese es un costo variable que va a estar directamente relacionado a cuánto vas a producir. Costo fijo, entonces son aquellos que son constantes. Por ejemplo, el alquiler de la fábrica, porque decíamos, la fábrica a vos arrendaste un contrato por $5,000 mensuales. Entonces, eso no va a cambiar. Vos podés producirlo 1,000 productos, 10,000 productos, al dueño no le interesa cuánto estás produciendo, él ya negoció con vos un arriendo de cierta cantidad. Eso se mantiene fijo. Semivariables o semifijos pueden estar por una parte fija, una parte variable. Aquí siempre se da como ejemplo los servicios básicos, porque por ejemplo si hablamos de energía eléctrica, es fijo en el sentido de que siempre la vas a estar pagando, pero es variable porque ya sabemos que no siempre te sale lo mismo. Siempre cambia, siempre tienes cambio, pues no es estático como estábamos diciendo del arriendo de $5,000 que nunca va a cambiar hasta que el dueño te diga, vos vamos a renegociar un nuevo contrato. Pero en este caso de la energía nunca te va a salir la misma cantidad en el consumo, siempre va a variar. Por eso ese tipo de costo, entonces lo vamos a clasificar como semivariable o semifijo. En relación a la producción, aquí vamos a tener los costos primos. Los costos primos, si ustedes ya han visto, eso lo vimos está en la estructura del estado de costo de producción y venta, y no es más que la suma de material directo y mano de obra directa. El costo de conversión son los relacionados con la transformación de los materiales directos, y aquí no es más que sumar la mano de obra directa más los CIF. Entonces, si a ustedes un día les dicen, sácame los costos primos, ustedes solo van a sumar el costo del material directo y la mano de obra directa. Y si ustedes les dicen, sácame el costo de conversión, entonces ustedes solo suman la mano de obra directa y los CIF. En lo que es los sistemas de acumulación de costos, aquí tenemos lo que ya llamamos más como técnicas, que esto es un tema que ustedes igual, si vieron costos 2, entonces ya los manejan. Aquí tenemos el costo por órdenes de trabajo, que es cuando vos contabilizas o tenés un negocio que se maneja o que fabrica por pedido. Entonces vos tenés un pedido de 10 mesas, de 10 roperos, de 10 muebles de cocina. Entonces aquí cada orden la vas trabajando de forma diferente, la vas costeando de forma diferente, porque cada pedido necesita materiales diferentes, necesita mano de obra diferente y CIF diferente. Entonces aquí vas contabilizando cada orden de forma independiente. Por eso es que si se acuerdan, que me imagino que ya la han visto de forma práctica, entonces ahí teníamos producción en proceso orden 1, producción en proceso orden 2 y así sucesivamente.
CIF orden 1, CIF orden 2, CIF orden 3 y así sucesivamente. Porque inventario de producción en proceso orden 1, inventario de producción en proceso orden 2, inventario de material terminado orden 1, inventario de productos terminados orden 2 y así. Entonces cada orden se hace en sus cuentas aparte y aquí es un tema, digamos, que el costo por órdenes se hace difícil en el sentido de que se te puede generar una contabilidad muy extensa al tener un montón de cuentas, porque para cada orden una cuenta diferente. Entonces se vuelve tequioso este sistema de contabilidad de costos. Obviamente se usa para este tipo de empresas. El siguiente más utilizado es el costo por proceso, que ustedes ya lo deben de manejar igual. Y aquí la diferencia es que estás con un producto que lo estás fabricando masivamente, el mismo producto. Entonces, no es como el anterior que tenemos. Decíamos un pedido con tales productos de tales especificaciones. No, en este es el mismo producto en cadena, en grandes cantidades. Entonces, aquí vos lo que vas a hacer es contabilizar o designar qué departamentos son necesarios para fabricar ese producto. Entonces aquí puede ser corte, lavado, armado, ejemplo. Entonces el proceso en 2, 3 o los departamentos que sean necesarios, y aquí los costos entonces se van a contabilizar por departamento. Porque por ejemplo, un producto necesita pasar por 3 departamentos, por el departamento 1, el 2, el 3. Entonces ahí se van acumulando los costos del 1, como cuántos pasan al 2 y cuántos pasan al 3, que ya el 3 sería el terminado que ya está disponible para la venta. Entonces aquí se va a contabilizar en base a le llamamos departamentos, centros de costos o departamentos. Entonces esa es la diferencia entre costos por órdenes de trabajo y costos por proceso. Esto ya es más, esta clasificación última ya tiene que ver meramente con cómo registrar la contabilidad de costos. Y como decía, ambas son utilizadas porque se utilizan en empresas diferentes, porque no es lo mismo fabricar un producto con especificaciones diferentes, que no lo vas a armar en una línea de producción, porque eso nunca no se puede hacer. Pero en el costo por proceso es el que está fabricando el mismo producto en grandes cantidades, y aquí lo que vas a hacer es costearlo por departamentos. ¿Consultas, alumnos? Hola. Creo que de momento no, profesor. Alumno, entonces en lo que refiere al examen, ya la nota la tenemos, ya, o sea, los 50 puntos ya no voy a dejar nada de tarea, porque ya los tenemos, el acumulado. Y el examen entonces va a ser como el ejercicio, el último ejercicio. El examen va sobre eso. En función de tiempo, no sé si lo voy a cortar hasta el estado de costo, producción y venta, o si lo voy a dejar completo. No sé, la verdad, si nos va a dar tiempo de que ustedes en el tiempo de clase lo finalicen completo, y si no, lo cortamos hasta el estado de costo, producción y venta, que es lo que me interesa, digamos que es el tema a evaluar. Pero eso va a ser no. Por eso les digo que si yo determino que no lo pueden hacer completo, entonces lo dejamos hasta costo, estado de costo, producción y venta. Si bueno, a algunos les di clase como Adante, entonces en lo que es la estructura yo ya la llevo, entonces en eso no van a perder tiempo. Lo que sí
tienen que llevar dinero para la fotocopia. Es lo que sobra aquí, profe. Vaya, vaya. No, Luis Alberto, yo ya llevo si hasta las cuentas T le proporciono a los que le doy clases, ya saben. O sea, yo llevo el ejercicio, llevo unas cuentas T y llevo los estados. Por lo general, sí, yo solo llevo para que ustedes monten. Porque obviamente estar haciendo cuentas T, eso lleva más tiempo, quita tiempo. Y lo que necesitamos es avanzarlo, que ustedes avancen pues en un examen y ver si se concluye, si se termina todo el ejercicio. O si el tiempo corre rápido, cortarlo hasta cierta parte, qué sé yo. Pero yo ya llevo todos los estados financieros, yo los llevo, solo que ustedes rellenen. Por eso les digo que ahora que la copia vale 2 Córdoba, o sea, puede ser de 3, 4 páginas. Una para las cuentas, uno del ejercicio, otra las cuentas T, otro los estados financieros. Si hacemos 2, entonces en uno el estado de costo y en otro el balance del estado. Entonces, más o menos serían 4 páginas el examen, que son 8 Córdobas. Y se queda sin almuerzo. sin el taco. Le va a dar algo a la Laura. Profesor. Ahora se queda sin el pasaje, ahora que está más caro el pasaje de Nandaime. ¡Qué grosería! No hay ningún problema, profe. Entonces, alumnos, ya el acumulado ahí lo vamos a dejar. Ya ustedes hicieron 2 ejercicios y tenemos y 2 también tienen 2 tareas de... No, es que ahí vamos a cortar. Por ejemplo, vamos a ir con Anielka. Anielka nos va a ir dando ella va a ir a la cabeza dándonos el tiempo a ver si se termina. Ahora le van a decir que no lo haga rápido. La Mielka va a darnos el norte de que si lo terminamos, o quédate en el costo de producción. Todos confiamos en Anielka, profe. Ese es mi gallo, profe, ese es mi gallo. Sí, yo digo que lo va a finalizar así completo. Así que todos lo van a tener que terminar. Entonces, alumnos, hasta ahí vamos a quedar por el día de hoy. Nos vemos el sábado en el examen. Repasen ese ejercicio. Muchas gracias, profe. Buen día. Gracias, Gracias, profesor. Buenas tardes.